sobre las definiciones de bases y dimensiones de espacios vectoriales. Para ello, primero vamos a definir lo que es una combinación lineal de vectores, que es un concepto que hemos a lo largo del curso mencionado en varias oportunidades precisamente para ir acostumbrándonos a eso. Entonces, si tenemos un espacio vectorial, o sea, un conjunto dotado de dos operaciones, cuyas operaciones califican, ¿verdad? Para definir a V como espacio vectorial. Y todos estos, V1, V2 hasta Vm, son elementos de V, o sea, vectores de V. Entonces vamos a definir combinación lineal de todos estos vectores a otro vector, llamémoslo V, que se obtiene precisamente al hacer estas operaciones. O sea, ¿qué es una combinación lineal de un conjunto de vectores? El vector que resulta de multiplicar por un escalar el primer vector, en este caso V1, sumarle otro escalar multiplicado por el otro vector y así sucesivamente hasta que llego al último. Entonces, este vector V, que resulta de efectuar estas operaciones que están acá, lo llamamos combinación lineal de los vectores V1, V2 hasta Vm, en donde los alfa 1, alfa 2 y hasta alfa m son escalares cualesquiera. A eso es lo que llamamos combinación lineal y lo hemos trabajado en algún momento. Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos m vectores que están aquí la vamos a denotar de esta forma. Entonces, cada vez que ustedes vean esta notación, lo que hace referencia es precisamente a todas las combinaciones lineales, al conjunto de todos los vectores que se forman al combinar linealmente los m vectores que tengo aquí, ¿verdad? Guardados en un conjunto. O sea, esto significa el conjunto de absolutamente todas las combinaciones lineales de estos vectores que están acá. ¿Cuántas hay? Infinitas, ¿verdad? Hay infinitas combinaciones lineales de estos vectores. Una, por ejemplo, para cada escalar que yo escoja. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto denota todas las combinaciones lineales de los vectores V1, V2 hasta Vm. Por ejemplo, si tengo estos tres vectores de R2, vean que estos son vectores bidimensionales, ¿verdad? O sea, son vectores de R2. Entonces vamos a obtener que el conjunto de combinaciones lineales de esos tres vectores serían todos los vectores que tengan esta forma. O sea, un escalar por el primer vector más un escalar más el segundo vector más otro escalar por el tercer vector. Donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que son los escalares que están aquí, son cualquier escalar. Para cada valor que yo le dé a alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que vean que son números reales, obtengo una combinación lineal de estos vectores, de V1, V2 y V3. ¿De acuerdo? Vean que si hago esta operación que está acá, ¿verdad? Que sería esta, obtendría esto, ¿verdad? O sea, alfa 1 por esto me daría 2 alfa 1 y alfa 1. Y si lo sumo a esto y se lo sumo una suma de vectores, obtendría esta cuestión. Entonces tendría que el conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores se puede escribir como este conjunto. El conjunto de todos los vectores que tengan esta forma, en donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son números reales cualesquiera. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este mismo concepto, si me preguntan si un vector en particular, por ejemplo, en este caso el vector 8, 6, está en el conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores, entonces es muy fácil responder a esa pregunta. Solo tendría que ver si este vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores. ¿Qué quiere decir que yo lo pueda escribir como combinación lineal de esos tres vectores? Que tenga la forma precisamente que obtuvimos acá. O dicho de otra manera, que existan escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, tales que al sustituirlos aquí me den como resultado el vector 8,6. Pero eso es muy fácil hacerlo, porque si estos dos vectores, si este vector tuviera esta forma, entonces 8 tendría que ser igual a esto, como lo tenemos aquí, y 6 tendría que ser igual a esto, y lo que obtengo es un sistema, ¿cierto? Y ya ustedes son expertos resolviendo sistemas de ecuaciones.
Pueden hacerlo por los métodos que quieran, por ejemplo, usando eliminación gaussiana, como ustedes ya conocen. Obtendríamos que este sistema tiene soluciones infinitas, ¿verdad? Entonces alfa 1 quedaría en términos de alfa 3 y alfa 2 también. Entonces, si tiene soluciones infinitas, quiere decir que este sistema tiene solución. Y al tener solución, quiere decir que siempre es posible encontrar valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para los cuales este vector tiene esta forma. No tiene solución única. No hay solo una forma de escribir este vector como combinación lineal de V1, V2 y V3. Hay un montón. Entonces quiere decir que ese vector sí está en el conjunto de combinaciones lineales de esos tres vectores. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué hubiera pasado si este sistema que está acá hubiera tenido solución vacía? ¿Qué hubiera pasado si este sistema hubiera tenido solución vacía? O sea, quiere decir que no existieran valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3 para los cuales este vector tuviera esta forma. ¿Qué hubieran respondido ustedes a esta pregunta en ese caso? ¿Están conmigo, chicos? Sí, profe. Lo único es que, digamos, en mi caso, no sé, siento que tengo como que seguir viendo el video pasado y terminar de entender ciertas cosillas, entonces Perfecto. Pero digamos, sí le quedo. para comprender esto, ¿verdad? Todavía no hemos enlazado con nada del video pasado. ¿Ok? Básicamente, me están diciendo lo que significa una combinación lineal de vectores. Aquí me están dando un ejemplo de combinaciones lineales de estos tres vectores. Y me están preguntando si este vector 8,6 está en el conjunto de combinaciones lineales de esos tres vectores. O sea, si este vector es combinación lineal de ellos. Para ello resuelvo este sistema y obtengo esto, que sí tiene solución. Entonces, al tener solución el sistema, el vector es combinación lineal de V1, V2 y V3. La pregunta que hice fue, ¿qué hubiera pasado en el hipotético caso de que este sistema no hubiera tenido solución? La respuesta es muy sencilla. Este vector en ese caso no sería combinación lineal de V1, V2 y V3. O lo que es lo mismo, este vector no hubiera estado, en ese caso hipotético, no hubiera estado en el conjunto de combinaciones lineales de esos tres vectores. Bien, veamos este. Me preguntan si este vector pertenece al conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores. O lo que es lo mismo, me están preguntando si yo puedo escribir este vector como combinación lineal de estos tres vectores. O lo que es lo mismo, si existen escalares que al multiplicarlos por estos tres vectores y sumar esas multiplicaciones me dan como resultado este vector. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Pertenecerá este vector al conjunto de combinaciones lineales de estos tres vectores? Y hagámoslo. Entonces lo que necesitamos es hallar escalares para los cuales, al montar la combinación lineal de estos tres vectores, que son estos que están aquí, observen, ¿verdad? Obtengo como resultado el vector que me están preguntando si será o no combinación lineal de ellos. Entonces ahí simplemente multiplicamos alfa 1 por este vector, alfa 2 por este otro vector y alfa 3 por este otro vector y sumamos todo y obtenemos entonces que tendríamos, vean, alfa 1 más 3 alfa 2 más 2 alfa 3. Tendríamos la primera ecuación que tendría que ser igualada a la primera componente del otro vector. Y así con la segunda y con la tercera. Entonces ven que tengo un sistema que, insisto, ustedes saben cómo resolver. Si este sistema tiene solución, independientemente de si es única o infinita, este vector está en el conjunto de combinación lineales de ellos tres. Si el sistema no tiene solución, entonces ese vector no es combinación lineal de esos tres vectores.
Entonces ahí simplemente se resuelve el sistema, llegamos a esto, ¿qué pasa aquí? Ese sistema no tiene solución, ¿verdad? Estamos obteniendo una inconsistencia. Entonces quiere decir que este vector no pertenece al conjunto de combinaciones lineales de estos tres. O sea, no puedo escribir este vector como combinación lineal de estos tres vectores. Nunca voy a encontrar un escalar alfa 1, un escalar alfa 2 y un escalar alfa 3 que al multiplicarlos por cada uno de esos vectores y sumar eso me dé como resultado este vector. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, definamos entonces lo que es un conjunto generador de un espacio vectorial. Si tengo un espacio vectorial V y m vectores de V, entonces vamos a llamar conjunto generador de ese espacio a este conjunto, al conjunto formado por todos estos vectores, siempre y cuando todo vector del espacio se pueda escribir como combinación lineal de estos vectores. O sea, si yo puedo escribir cualquier vector de un espacio vectorial como combinación lineal de un grupo de vectores, entonces ese grupo de vectores se va a llamar conjunto generador del espacio. En otras palabras, si el conjunto de combinaciones lineales de estos vectores es el espacio, entonces este conjunto de vectores se llama conjunto generador del espacio. Cuando eso pasa, entonces simplemente se denota el conjunto de combinaciones lineales de esos vectores como gen de eso. O sea, se sustituye este símbolo de aquí por esa abreviatura que quiere decir conjunto generador. Veamos ejemplos. Supongamos entonces que consideremos más bien el espacio R2, ¿verdad? Sabemos que es el espacio vectorial de todos los vectores de dos dimensiones. Entonces, si tenemos las operaciones usuales en R2, la suma y la multiplicación por un escalar comunes y corrientes, estos dos vectores, que son los vectores canónicos, ¿se acuerdan? Esos dos vectores generan a todo R2. ¿Qué quiere decir que generen a todo R2? Que cualquier vector, independientemente cuál sea, cualquier vector de R2, yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Vean que cualquier vector AB, yo lo puedo escribir como A por el primer vector más B por el segundo vector. Todos, independientemente quién sea A y quién sea B. Eso es lo que quiere decir precisamente que estos dos vectores generan a V. O bien que V, que en este caso es R2, es el conjunto generado por estos dos vectores. ¿De acuerdo? Veamos ese otro ejemplo. Aquí ya me piden mostrar que R3, el conjunto de vectores tridimensionales, es el conjunto generado por estos cuatro vectores. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo mostrar? Que todo vector de R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. Entonces démonos un vector genérico de R3. Y lo que tenemos que hacer es probar que ese vector genérico de R3 lo puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. Y que lo pueda escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores significa que existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 para los cuales esta igualdad se cumple. Entonces al final lo que tengo que resolver es un sistema. ¿Cuál sistema? Este. ¿Verdad? Y aquí está escrito el sistema en forma matricial. Entonces lo que tengo que hacer es resolver el sistema. Si el sistema tiene solución, entonces llego a la solución que quiero. Si no tiene solución, entonces R3 no podría escribirse como combinación, perdón, no sería el conjunto generado por estos tres vectores, cuatro vectores, perdón. Entonces ahí simplemente aplicamos la eliminación gaussiana a esta matriz, ¿verdad? Que sería la matriz, ¿verdad? Formada por estos vectores. Y luego de un rato llegamos a esto, ¿verdad? Ven que aquí ya tendría la matriz escalonada, precisamente.
Aquí termina la eliminación gaussiana y ahí puedo devolverme sustitución hacia atrás, ¿verdad? Con este 1 pivoteo y hago ceros aquí. Y al hacerlo, ¿verdad? Con estas dos operaciones llego a esto. ¿Qué tipo de solución tiene este sistema cuando ya llego aquí? Ya yo veo que ese sistema tiene infinitas soluciones. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que estamos llegando? A que todo R3 se puede expresar como combinación lineal de estos cuatro vectores. O sea, todo vector de R3 yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos cuatro vectores. De formas infinitas, pero lo puedo hacer. Entonces, con eso probamos precisamente que R3 es el conjunto generado por esos cuatro vectores de R3 que estaban ahí arriba. Simplemente resolviendo un sistema. Ahora, esto es una nota ahí, una observación general. Vean que también R3 lo puedo escribir como el conjunto generado por estos tres vectores. En el ejemplo anterior, me pidieron probar que R3 era el conjunto generado por estos cuatro vectores. Pero también puedo probar que R3 es conjunto generado por estos tres. Y de hecho puedo probar que R3 se puede escribir como el conjunto generado por vectores distintos a estos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto generador de un espacio vectorial no es único. Puedo encontrar un montón de conjuntos generadores de un mismo espacio vectorial. Es más, en este caso, vean que el conjunto generador de R3 está formado únicamente por tres vectores. ¿Y cuántos vectores contenía el conjunto generador del ejemplo anterior de R3, que estamos hablando del mismo espacio? Tenía cuatro. Entonces vean cómo puedo precisamente encontrar conjuntos generadores de un mismo espacio, pero que no tengan la misma cantidad de elementos como aquí. ¿De acuerdo? Tengamos eso en mente porque más adelante, cuando definamos lo que es una base de un espacio vectorial, vamos a recurrir a esto de nuevo. Bien, veamos este otro ejemplo. Más bien este es diferente. En los ejemplos anteriores me pedían demostrar que un conjunto en particular era un conjunto generador de un espacio. Aquí más bien me están pidiendo muestre que estos tres vectores no generan a R3. O sea que no es posible expresar cualquier vector de R3 como combinación lineal de esos tres. Pero el procedimiento es el mismo. Tendría que darme un vector genérico de R3, cualquiera, arbitrario, como lo llaman ahí, y buscar escalares tales que ese vector lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres vectores que están acá. Y será resolver un sistema, ¿verdad? Será resolver este sistema. Al hacer estas operaciones obtendría esto. Entonces, A tendría que ser igual a alfa 1 más alfa 3. B tendría que ser igual a alfa 1 más alfa 2 y C tendría que ser 0, como está aquí. Pero, en este caso, podemos observar que si C es 0, entonces quiere decir que no siempre va a ser posible encontrar escalares que permitan escribir ese vector como combinación lineal de ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que el vector ABC tiene que ser cualquier vector de R3, cualquiera, para que pueda ser generado por los tres vectores que me dan al inicio. Pero estoy llegando a la conclusión de que para que esto se dé, la tercera componente de ese vector tiene que ser 0. O sea, tiene que ser un vector de la forma como este que está acá. 1, 1, pero 0. O sea, cualquier vector que en la tercera componente no tenga un 0, no puede escribirse como combinación lineal de los vectores que me dan. Y yo lo necesito para todos. Y me sirve solo para los que en la tercera componente hay un 0. Entonces quiere decir que estos vectores no generan R3. ¿Me explico? Por lo tanto, esos tres vectores no generan a R3. No son un conjunto generador de R3. Veamos otro ejercicio parecido. ¿Será R3 el conjunto generado por estos tres vectores que me dan? Vuelvo a lo mismo. ¿Podré escribir cualquier vector de R3 como combinación lineal de estos tres vectores? Veámoslo. Nos damos un vector genérico
y buscamos los escalares que harían que esta igualdad se dé. Resuelvo el sistema. Aquí tengo el sistema ya en notación matricial y entonces simplemente aplico eliminación gaussiana a esta matriz. Un rato llego a esto y veo que llego a esta matriz que tengo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Vean que para que este sistema tenga solución, ¿qué tiene que suceder? Ustedes que son expertos ya resolviendo sistemas. ¿Qué tiene que pasar para que este sistema que está aquí tenga solución? Esta entrada que está aquí tiene que ser igual a ¿qué? Igual a cero, Para ¿cierto? que sean infinitas, cero, ajá. Exacto, sí. Para que tenga solución, la única posibilidad de que este sistema tenga solución es que sean soluciones infinitas, porque al haber una fila de ceros aquí, se descarta la solución única, ¿de acuerdo? Y para que tenga soluciones infinitas, esto tiene que ser cero también. En cualquier otro caso, la solución sería vacía, ¿de acuerdo? Entonces, esto debería ser cero. Entonces, como ya tengo una condición que tiene que darse, ¿verdad? Tiene que darse una condición para que esto suceda, entonces quiere decir que R3 no lo puedo expresar como el conjunto generado por estos tres vectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo despejo aquí a C, que no está ahí, pero lo podemos hacer muy fácilmente. Ven que de aquí, yo diría que entonces C es igual a A menos 2B, pasando estos dos al otro lado, ¿verdad? Entonces quiere decir que el vector que yo me había dado originalmente, que era ABC, entonces al final lo tengo que escribir como AB y A menos 2B. O sea, aquí hay una condición para esa componente también. Entonces, no puedo encontrar los escalares, es imposible encontrar los escalares, estos, precisamente, para cualquier vector de R3, solamente para los que tengan esta condición, que esto sea cero. Entonces, R3 no es el conjunto generado por estos tres vectores. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo, ahora con otro tipo de espacio vectorial. Ahora con el conjunto de polinomios de grado 2. Aquí me piden probar que este espacio, ya vimos, esto es un espacio vectorial, conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2, es el conjunto generado por estos tres polinomios. O sea, todo polinomio de grado 2 lo puedo escribir como combinación lineal de estos tres polinomios. El trabajo algebraico que hay que hacer es exactamente el mismo, solo que con polinomios. Entonces, nos damos un elemento genérico de P sub 2, en este caso un polinomio de grado 2, ¿verdad? Tendrían este polinomio de grado 2 tiene esta forma. Y ahora tengo que encontrar los escalares que hacen que este polinomio que me estoy dando aquí sea combinación lineal de este y este polinomio, como los tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahí? Pues cosas de álgebra que todos sabemos. Multiplico aquí esto por esto, 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 esto por esto y esto por esto. Y una vez que tengo todo eso listo, agrupo. Simplemente hago agrupaciones, como por ejemplo, todo lo que tenga x2 lo agrupo, todo lo que tenga x lo voy a agrupar y lo que tenga términos independientes también lo voy a agrupar, en este caso, ¿verdad? Entonces vean que obtuve esto, agrupamos y sacamos a factor común, ¿verdad? Y esto de acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Estoy diciendo que este polinomio de aquí se puede escribir de esta forma. Ahora, tengo que encontrar el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3 que hacen que esta igualdad se cumpla. Entonces, aquí la componente, el coeficiente de x2 de este polinomio tiene que ser igual al coeficiente de x2 del polinomio que está del otro lado.
Por eso es que aquí alfa 1, alfa 2, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 es igual a A, que es donde obtengo la primera ecuación de aquí. La componente, perdón, el coeficiente de X de ese polinomio tiene que ser entonces al coeficiente de X de este otro polinomio, para que se dé la igualdad y con eso surge la segunda ecuación. Y el término independiente de aquí tiene que ser igual al término independiente de aquí, que es precisamente donde sale la tercera ecuación. Y resuelvo ese sistema que me queda ahí. Si el sistema tiene solución, independientemente de si es infinita o única, entonces demuestro que P sub 2 es el conjunto generado por esos tres polinomios. Si el sistema no tuviera solución, entonces quiere decir lo contrario, que P sub 2 no es el conjunto generado por eso. Pero tengo que tener solución porque aquí me están diciendo pruebe. Entonces tengo que llegar a una respuesta afirmativa. Entonces resolvamos ese sistema. Ven que es un sistema bastante sencillo de resolver porque la tercera ecuación ya está lista, ¿verdad? Entonces ahí la puedo despejar a alfa 1 e irme devolviendo hacia atrás. Pero también pueden aplicar eliminación gaussiana como quieran. Entonces obtendrían estos valores. Entonces simplemente ahora sustituimos a alfa 1, alfa 2 y alfa 3 aquí, ¿verdad? Por cada una de estas cosas. Entonces obtendríamos de esta manera. Entonces quiere decir, en realidad esta última parte no es necesaria hacerla, pero porque lo que me estaban preguntando era probar que P sub 2 era el conjunto generado por estos tres polinomios y al obtener aquí valores para alfa 1, alfa 2 y alfa 3 estamos llegando a esa conclusión, lo cual muestra precisamente que P sub 2 es el conjunto generado por esos tres polinomios que era lo que me estaban pidiendo hacer. ¿De acuerdo? Ahora veamos otro ejemplo, pero con otro tipo de espacio vectorial, que ya no son ni vectores ni polinomios, sino matrices. Me están diciendo que U es el conjunto de todas las matrices cuadradas, pero que tienen esta forma. O sea, que si sumo la diagonal, el resultado me da 2B, que es precisamente los valores que están en las otras dos entradas. Entonces me dicen que esto es un subespacio del conjunto de matrices de tamaño 2×2 y me piden expresar a ese subespacio vectorial como conjunto generador. O sea, tengo que encontrar matrices de tamaño de tamaño 2×2 que me generen a este espacio. Pero eso es bastante sencillo precisamente por la característica que me están dando. Entonces, como A más C tiene que ser igual a 2B, entonces puedo, por ejemplo, despejar a C o despejar a A, lo que quieran. Aquí, por ejemplo, despejan a C, pasan el A al otro lado a restar. Entonces quiere decir que la entrada C tiene esta forma. O sea, toda matriz que está en U tiene esta forma. En lugar de la C, voy a poner esto. ¿Ok? Y vean que esa matriz yo la puedo separar, ¿verdad? Como la suma de dos matrices, las que tengan solamente A y las que tengan solamente B. Entonces sería eso. O sea, esta matriz yo la obtengo sumando estas dos matrices. Y ven que si saco a aquí, ¿verdad? Tendría esta matriz. Y si saco a B de aquí, tendría esta otra. Y listo. Ya estoy teniendo cualquier matriz de U como combinación lineal de dos matrices en este caso. ¿De cuáles? Esta y esta. Entonces, quiere decir que U es el conjunto generado por esas dos matrices precisamente a las que llegué. Toda matriz de U la puedo escribir como combinación lineal de estas dos matrices, tal cual lo tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Veamos este otro ejemplo. También me dan un subespacio vectorial y me piden expresarlo como conjunto generador. El trabajo es exactamente el mismo. Ven que aquí me está el U nada más, veamos que está formado por polinomios que tengan esta forma. Entonces, lo que me están diciendo es que este
conjunto U, formado por polinomios, tiene la característica de que la integral de 0 a 1 de este polinomio me va a dar 0. No tienen que asustarse por integrales, porque al final ahí no tienen que hacer ninguna sustitución ni nada. Vea que es la integral de un polinomio y las integrales de polinomios son facilísimas de calcular. Entonces, este sería el conjunto de todos los polinomios que tengan esta forma, cuya integral de 0 a 1 me da 0. Y ese es un subespacio P sub 2. No me piden que pruebe que sea subespacio P sub 2, ya me lo dicen. Nada más me están diciendo, exprese a U como conjunto generador. Entonces me voy a dar un polinomio genérico, arbitrario, cualquiera que esté en U, o sea, cualquier polinomio que tenga esta forma, ¿verdad? Y voy a ver qué forma tiene precisamente ese polinomio. Entonces, la característica de él es precisamente que la integral de 0 a 1 de él me dé 0. ¿Qué pasa si yo calculo la integral de esto? ¿Verdad? Y es muy fácil. La integral es integrando cada uno de ellos. La integral de esto sería esto, ¿cierto? Pues sería x a la... Recuerden que a, b y c son constantes. Entonces aquí lo único que integramos es x. X a la 3 tercios. Por ese 3, entonces se cancela el 3 y me da esto. Sería x a la 2 medios. Se cancela este 2 y me da esto. Y c por x. Sería esta, aquí está la integral calculada. Ahora nada más la evaluamos de 0 a 1. La evaluación en 1 sería esto y la evaluación en 0 es 0. Entonces me da esto. Y eso tiene que ser igual a 0 por lo que me están diciendo aquí. Entonces, aquí puedo despejar cualquiera de las tres, cualquiera de los tres variables, A, B o C, la que les dé la gana. Aquí despejaron C. Ustedes también pudieron haber despejado a B o a A. Pero bueno, despejaron a C, entonces pasan a A y a B al otro lado de restar. Profe, Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿por qué el CX no queda dividido entre 2? Porque no hay ninguna X aquí. Es la integral de Ah, una C, de sí. una constante, ¿verdad? Me quedaría X y listo, ¿verdad? ¿Ok? Ok, entonces despejamos a C. Entonces quiere decir que este polinomio que yo me di aquí originalmente, lo puedo escribir únicamente en términos de A y de B, quitando esta C y poniendo esto. Entonces, eso es lo que tendríamos aquí. Entonces, el polinomio sería 3ax a la 2 más 2bx más c, pero c lo voy a sustituir por eso, por menos a menos b. Y hago el mismo procedimiento. Entonces, ahora agrupo lo que tenga a, ¿verdad? Vean que lo que tiene a aquí es, agrupo lo que tenga a, que lo que tenga a aquí es esto, y saco la a factor común, entonces obtengo esto. Y ahora agrupo lo que tenga b, que sería esto, y saco a b y obtengo esto. Entonces quiere decir que cualquier polinomio de este espacio, yo lo puedo escribir como combinación lineal de este polinomio que quedó aquí y este otro polinomio que quedó acá. O sea, U es el conjunto generado por este polinomio y este otro. Eso era lo que me pedían. Expresar a U como conjunto generador. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Este se los pensaba dejar como ejercicio, pero aquí está resuelto. Entonces veámoslo. Es exactamente el mismo procedimiento. Me dan un subespacio vectorial y me piden escribirlo como conjunto generador. Entonces veamos que este U está formado por matrices cuadradas, pero con la entrada A es igual a la suma de las otras entradas. Entonces me doy igual, vean que el procedimiento es el mismo, me doy una matriz que está en U, ¿verdad? Entonces simplemente esa matriz tiene que tener esta forma, porque aquí me están diciendo que la entrada A es igual a la suma de las otras tres entradas de B más C más D. Entonces, como A es esto, entonces voy a escribir la matriz de esta forma. Y ahora puedo separar esta matriz como la suma de matrices que tengan solamente a B, solamente a C y solamente a D. Y saco B a factor común, digámoslo, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma que todos nos entendamos. Entonces tendría que esta matriz yo la puedo escribir como esta combinación lineal. Entonces vean que como toda matriz de U la pude escribir como combinación lineal de estas tres matrices, entonces concluyo que el subespacio U
es el conjunto generado por estas tres matrices. ¿No? Bien. Ahora vamos a entrar al concepto de dependencia e independencia lineal. Como vimos anteriormente, un mismo espacio puede ser generado por conjuntos diferentes de vectores. Como lo vimos en el caso de R3, en donde vimos varios conjuntos que generaban a R3. Pero también vimos que no, incluso los mismos conjuntos que generan a un mismo espacio no necesariamente tienen que tener la misma cantidad de elementos. De hecho, vimos un ejemplo en el que un conjunto de 4 vectores de R3 generaba R3 y había otro conjunto de solamente 3 vectores de R3 que también generaba R3. Entonces, ¿con cuál me quedo? Vamos a verlo aquí. Primero vamos a ver la definición de vectores linealmente dependientes o linealmente independientes. Para esto entra en juego el concepto de vector nulo o vector cero. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de R a la n, el vector nulo es el vector cuyas componentes son todas cero. En el caso de las matrices, la matriz nula es la matriz que tiene todas las entradas cero. En el caso de polinomios, un polinomio nulo es el polinomio cuyos coeficientes son todos cero, o sea, al final es cero. Recuerden que eso lo denotamos de esta forma en términos generales. Entonces, veamos. Supongamos que tenemos un espacio vectorial V y un conjunto de m vectores de V. Entonces decimos que esos vectores se llaman linealmente dependientes si existen escalares, no necesariamente cero todos, alguno puede ser diferente de cero, perdón, tales que al escribir el vector nulo como combinación lineal de ellos, puedo encontrarlo de varias formas. O sea, existen escalares no necesariamente ceros, tales que puedo escribir el vector nulo como combinación lineal de todos estos vectores que están acá. En ese caso, si para escribir el vector nulo como combinación lineal de estos vectores, no necesariamente los escalares tienen que ser cero todos, entonces los vectores son linealmente dependientes. Caso contrario, si la única forma que tenemos para escribir el vector nulo como combinación lineal de ellos es que todos los escalares de la combinación lineal, o sea, todos los escalares estos, alfa 1, alfa 2 y alfa m, todos ellos tengan que ser cero para que esta igualdad se dé. Si esa es la única posibilidad, entonces decimos que los vectores son linealmente independientes. ¿Ven la diferencia? Si los vectores son linealmente dependientes, entonces al escribir el vector nulo como combinación lineal de ellos, alguno de los escalares, ¿verdad? Pueden ser diferentes de cero, o todos pueden ser diferentes de cero. Mientras que si los vectores son linealmente independientes, la única posibilidad para que esta igualdad se dé es que todos los escalares sean cero. Por ejemplo, veamos estos tres vectores de R3. El vector 2, 3, 1, el vector 1, menos 1, 2 y el vector 7, 3, 8. Entonces, vean que si yo multiplico el primer vector por 2, el segundo vector por 3 y el tercer vector por menos 1, y sumo esos productos, obtengo el vector nulo. ¿Cómo son las componentes de la combinación lineal o los escalares por los que multipliqué cada vector? Son diferentes de cero, o sea, no tuve la necesidad de hacer que cada uno de estos fuera cero para que el resultado me diera el vector nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos tres vectores son linealmente dependientes, como lo dice aquí la definición. No necesariamente todos tienen que ser cero. Obtuve
escalares diferentes de 0 para los cuales la combinación lineal me dio el vector nulo. ¿Verdad? Por eso son linealmente dependientes. Veamos otro ejemplo. Ahora me ponen 3 matrices y me preguntan, o me dicen, determine si esas 3 matrices son linealmente dependientes o linealmente independientes. El procedimiento es el mismo. Tengo que entonces expresar el vector nulo, en este caso la matriz nula, como combinación lineal de esas 3 matrices, tal y como lo tenemos aquí. La matriz nula como combinación lineal de estas 3 matrices. Y ver si existen escalares. Bueno, sí existen, pero si la única posibilidad para que eso se dé es que esos escalares sean 0 todos, o puede ser que alguno sea diferente de 0 para que se dé esa igualdad. Entonces, si yo hago este producto aquí y sumo esta otra matriz por el alfa 2 y sumo esta otra matriz por el alfa 3, obtengo esto. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, alfa 1 tiene que ser 0, 3 alfa 2 tiene que ser 0, menos 2 alfa 3 tiene que ser 0, menos alfa 1 tiene que ser 0. Entonces obtendría ahí que alfa 1 tiene que ser 0, alfa 2 tiene que ser 0 y alfa 3 tiene que ser 0. No hay ninguna otra posibilidad para que eso se dé. O sea, este sistema tendría solución única. Y como es un sistema homogéneo, está igualado a 0, ¿verdad? Todas las ecuaciones, la solución única es la solución trivial, ¿se acuerdan? Entonces alfa 1, alfa 2 y alfa 3, la única posibilidad para que esta igualdad se dé es que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 sean 0. Y si la única posibilidad para que eso se dé es que todos los escalares sean 0, es porque los vectores son linealmente independientes. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Me preguntan si estas 4 matrices eran linealmente independientes o linealmente dependientes. El trabajo algebraico es exactamente el mismo. Entonces tengo que escribir la matriz nula como combinación lineal de ellas y ver qué posibilidades hay para las componentes de esa combinación lineal, para alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Una cosa, ven que aquí siempre va a haber una solución. O sea, si alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 son 0 todas, esta parte de aquí de la izquierda del igual va a ser la matriz nula, igual que acá. Lo que quiero ver es si hay alguna otra posibilidad. Al hacer estas operaciones, al hacer esta suma, obtengo esto. Entonces, ¿qué tendría? Que esto tiene que ser igual a 0, que todo esto tiene que ser igual a 0, que todo esto tiene que ser igual a 0 y que todo esto tiene que ser igual a 0. Se forma un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿verdad? Aquí lo tengo ya en forma matricial, es un sistema homogéneo y lo resuelvo, como ya sé resolver sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces aplico eliminación gaussiana a esta matriz que está acá. Después de un rato llego a esto, ¿verdad? Tengo una fila de ceros, entonces quiere decir que aquí hay soluciones infinitas y no es necesario que termine el proceso. A mí lo único que me preguntaban era si estas matrices son linealmente dependientes o linealmente independientes. Lo único que tengo que ver es si hay valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 diferentes de 0 para los cuales se da esta igualdad. Y aquí al tener soluciones infinitas quiere decir que hay infinita cantidad de valores para alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 porque se dé la igualdad. Entonces no hace falta ni que termine aquí ni que dé la solución. Respuesta a esta pregunta: ¿son linealmente dependientes o linealmente independientes? Al tener un montón de opciones para ellas, son linealmente dependientes. Porque recuerden que para que sean linealmente independientes solamente hay una opción, que sean 0 todas las componentes de la combinación. ¿De acuerdo? Bien. Este ejercicio, ¿verdad? Verifique que los polinomios P y Q y R son linealmente independientes. Ahí está resuelto, pero quiero que lo hagan ustedes, entonces voy a pasarlo ahí. Bien, algunas notas relacionadas con esto, chicos. Si tengo una M vectores de un espacio vectorial, entonces, cosas que ya tengo que ir identificando. Si alguno de ellos
alguno de los vectores de esta lista es el vector nulo. ¿Quién llama el vector nulo al neutro de la suma, como lo dicen ahí? Pero, por ejemplo, el vector nulo en el caso de vectores, a la matriz nula en el caso de matrices, al polinomio nulo en el caso de polinomios, dependiendo del espacio vectorial en el que estemos. Si alguno de ellos es el vector nulo, entonces el conjunto de todos estos vectores va a ser todos ellos vectores linealmente dependientes. O sea, dado una cantidad de vectores, si en ese conjunto de vectores está el vector nulo, forzosamente ese conjunto de vectores son linealmente dependientes. La razón de eso es muy sencilla. Veámoslo un momentito. Supongamos que V1 es el 0. Entonces yo tendría 0, V2, V3, etcétera, hasta Vm. Entonces, para que estos vectores sean linealmente independientes, yo debería encontrar entonces escalares alfa 1 por el primer vector, que en este caso es 0, alfa 2, alfa 3, etcétera, hasta alfa m, tales que eso me dé 0. Pero, para que sean linealmente independientes, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y todos tienen que ser 0. Todos los alfa sub i que puse ahí. Pero vean que aquí no es indispensable que este escalar sea 0. O sea, pueden ser 0 todos estos de aquí. Puede ser alfa 2, alfa 3, etcétera, hasta alfa m. Pueden ser 0 todos. Pero este no necesariamente. Este puede ser el número que les dé la gana. Un 5 ahí, digamos. Porque 5 por 0 sigue siendo 0, ¿verdad? Y entonces precisamente este conjunto de vectores, al tener por lo menos un escalar que no es 0, entonces ya son linealmente dependientes. En resumen, cualquier conjunto de vectores como este, que contenga al vector nulo, ya no pueden ser linealmente independientes. ¿Ok? Por la razón que acabamos de ver. También, si hay alguno de estos vectores que es combinación lineal de los demás, forzosamente todos esos vectores son linealmente dependientes. Veamos otro ejemplo. Aquí rápidamente, en este caso, supongamos en R2 que tenemos los vectores 1, 2, tenemos el vector 0, 1 y tenemos el vector, por ejemplo, 1, 1. Tengo esos tres vectores de V2. Esos tres vectores forzosamente tienen que ser linealmente dependientes. Porque vean, por ejemplo, que el vector 1, 1, yo lo puedo escribir como 1 por el vector 1, 2 más 1 por el vector 1, 2 más 2 por el, perdón, más 1, perdón, más menos 1. Menos 1 por el vector 0, 1. Entonces quiere decir que este vector es combinación lineal de estos dos. En ese caso, entonces, esos tres vectores son linealmente dependientes. ¿Verdad? Eso es lo que me dice precisamente esta otra observación. Entonces, supongamos que tengo un solo vector de un espacio vectorial. Y si ese vector es diferente del vector nulo, entonces se considera ese vector linealmente independiente consigo mismo. Y una última observación, si tengo
un conjunto de vectores linealmente independientes, es decir, ya yo sé que estos m vectores que está aquí son LI, linealmente independientes. Si quito uno o quito varios de esta lista, el resultado seguirá siendo linealmente independiente. ¿De acuerdo? Lo importante es que originalmente el conjunto de vectores sea linealmente independiente. Quitar uno o quitar varios de ahí, pues voy a seguir obteniendo precisamente vectores linealmente independientes. Y este es un teoremita, ¿verdad? Llamado lema, porque es una conclusión que se deduce directamente de otro resultado previo, pero es muy importante. Dice lo siguiente. Si tengo un conjunto de vectores linealmente dependientes, siempre y cuando el primero de ellos no sea el vector nulo, como me lo dicen aquí, entonces alguno de los demás, alguno de los otros vectores, de V2 hasta Vm, está en el conjunto generado por todos los demás. Lo que quiere decir esto es que si tengo un conjunto de vectores linealmente dependientes, entonces, perdón, existe alguno de ellos que es combinación lineal de los demás. Eso es lo que quiere decir eso precisamente. Si ese vector que es combinación lineal de los demás es removido de la lista, o sea, quitamos de esta lista de vectores linealmente dependientes el vector que sabemos que es combinación lineal de los demás, entonces el conjunto generado por los vectores que quedan ahí, por los vectores restantes, es exactamente el mismo que el de la lista original. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito un vector que es combinación lineal de un grupo de los demás de esa lista, lo quito de esa lista, el conjunto que genera en el grupo de vectores original es exactamente el mismo que el que genera ese conjunto de vectores al que le quité precisamente ese vector. O sea, no afecta en nada que quite un vector que es combinación lineal de los demás. Obtengo exactamente el mismo conjunto. Creo que es como que si estuviéramos poniendo un cero, como que si fuera digamos, si uno lo viera como números reales, sería como un cero, por Vamos a decirlo ver. así. No logro entenderle mucho, pero vamos a ver si así me quedan. Originalmente, nosotros habíamos visto un ejemplo por aquí, este ejemplo, por ejemplo. En este ejemplo, nosotros teníamos que R3 era el conjunto generado por estos 4 vectores. ¿De acuerdo? Nosotros probamos que precisamente estos 4 vectores generaban a todo vector de R3. Pero yo sé, luego van a ver por qué estoy tan seguro, de que hay uno de estos vectores que es combinación lineal de los otros 3. Por ejemplo, estoy completamente seguro que este vector, el 1, 1, 1, es combinación lineal de estos otros 3 vectores. Les puedo apostar lo que quieran a que este vector es combinación lineal de estos 3. Entonces, si yo quito este vector de esa lista, de ese conjunto, supongamos que yo simplemente llego y lo excluyo de aquí, lo saco de este conjunto. Resulta que el conjunto generado por estos otros 3 vectores sigue siendo R3. O sea, no va a ser otro subespacio de R3, va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo lo que quité fue un vector que era combinación lineal de los otros. O sea, es como si no hubiera hecho nada al quitar ese vector. Me explico, eso es lo que me está diciendo el lema. Si tengo un conjunto de vectores linealmente dependientes, como en este caso, LD, quiere decir primero que hay uno que es combinación lineal de los demás. Si lo quito, como quité ahí, el conjunto generado por los demás sigue siendo el mismo conjunto que generaban todos juntos. Me explico, ahora sí, más o menos.
Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Porque es importantísimo que quede eso bien claro. ¿Ok? Estábamos aquí. Ok. Ya me perdí, no es más adelante, ¿verdad? Sí, es más adelante. Lema aquí. Perfecto. Eso es lo que quiere decir ese lema. Entonces, si tengo un conjunto de vectores LD, linealmente dependientes, si uno de ellos es combinación lineal de los demás y lo quito, el conjunto que generan los demás es exactamente el mismo que el que generaban todos juntos con el que quité. ¿Ok? Bien. ¿Y para qué entonces vimos precisamente el concepto de dependencia y de independencia lineal? Para definir lo que es una base de un espacio vectorial. Recuerden, vimos que hay varios conjuntos de diferente cantidad de vectores que generan el mismo espacio. Entonces, con el concepto de independencia lineal, podemos definir lo que es una base de un espacio. Y entonces todas las bases de un espacio son conjuntos que generan ese espacio, pero que tienen la misma cantidad de vectores, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, veamos en este caso R2, podemos probar fácilmente que está generado por estos tres vectores, pero también podemos probar que está generado por estos dos. Entonces, ¿cuál conjunto tiene menos cantidad de elementos? ¿Este o este? Este, evidentemente, ¿verdad? Entonces es más fácil trabajar a R2 como un conjunto generado por solo estos dos vectores que por todo este otro, ¿verdad? Entonces, precisamente para eso vamos a dar la definición de base de un espacio vectorial. Entonces, si tenemos un conjunto de m vectores de un espacio, entonces vamos a llamar base del espacio a ese conjunto si y solo si pasan dos cosas. El espacio está generado por todos esos vectores. Y dos, todos esos vectores son linealmente independientes. O sea, para que un conjunto de vectores sea base de un espacio, tiene que generar al espacio y ser linealmente independiente. Entonces, vamos a ver que con eso ya vamos a obtener se nos facilitan muchas cosas. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Entonces un espacio vectorial puede tener un montón de bases distintas, como vimos anteriormente, pero ya sabemos que todas van a tener la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, ahí lo que tendríamos entonces, si esta es una base de un espacio, entonces todo vector del espacio lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de ella. Y además, podemos garantizar que los escalares de esta combinación lineal son únicos. O sea, ya no vamos a tener aquella posibilidad de que al resolver este sistema el conjunto de solución podría ser infinita. Si es una base, las soluciones o los valores para alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, o sea, los escalares de la combinación lineal son únicos. Veamos algunos ejemplos de los espacios más importantes. Por ejemplo, los vectores canónicos de R a la n forman una base de R a la n. Y esa base se le llama la base canónica de R. Los vectores canónicos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en R2, los vectores canónicos son estos, ¿cierto? Entonces esto es una base de R2. Voy a llamarla de esta forma. En R3, la base canónica de R3 estaría formada por los vectores canónicos de R3, que serían estos. Y así sucesivamente. Esto es una base de R3, base canónica. Esta es la base canónica de R2. En general, la base canónica de R a la n sería la formada por los vectores canónicos de cada espacio, ¿verdad?
Este conjunto, para el caso de matrices, es la llamada base canónica del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. ¿Ven? Los que tienen 1 en una entrada y 0 en las demás. Esa es la base canónica de R2 por 2. O sea, todas las matrices de tamaño 2 por 2 se pueden escribir como combinación lineal de estas 4 matrices, de forma única. No hay ninguna otra posibilidad para escribirlas eh, como combinación lineal de esas 4 matrices. Igual pasa aquí, ¿verdad? Para polinomios, esta es la base canónica del conjunto de polinomios de grado menor o igual que n, ¿verdad? El conjunto formado por 1, x, x a la 2, x a la 3, hasta x a la n. Todos estos polinomios forman la llamada base canónica de P sub n. Quiere decir que todos los polinomios de P sub n los puedo escribir como combinación lineal de ellos, de forma única. Veamos un ejemplo. Muestre que es una base de R a la 2 por 2, o sea, que esto es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan a R a la 2 por 2. ¿Ok? Para que sea base, tengo que probar que todo elemento del espacio se puede expresar como combinación lineal de esos elementos de la base y que ellos son linealmente independientes. Entonces, en este caso, me voy a dar una matriz genérica de tamaño 2 por 2 y voy a ver si existen escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, mediante los cuales puedo escribir esa matriz como combinación lineal de forma única de las matrices estas que están aquí. Entonces, al final lo que tengo que hacer es resolver el sistema resultante y llegar a que tenga solución única. Si tiene soluciones infinitas o solución vacía, entonces ella no va a ser una base. Entonces, vea, se me forma esto. A tiene que ser igual a esto, B tiene que ser igual a esto, C tiene que ser igual a esto y D tiene que ser igual a esto. Entonces, al final tendría esta matriz ya ampliada y aplicamos eliminación gaussiana y llego a esto. Y vean que aquí sin necesidad de seguir, ¿verdad? Para matar aquí, para matar acá, ya yo identifico automáticamente que la solución de este sistema es única. Entonces, con eso es más que suficiente para probar que este conjunto es una base de el conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. ¿Por qué? Con que tenga solución única, ¿qué es lo que estamos llegando? A que cada matriz se puede expresar de forma única como combinación lineal de ellos. Que se puede expresar como combinación lineal quiere decir que R a la 2 por 2 está generado por estas matrices. Y que esa forma sea única quiere decir que estas matrices son linealmente independientes. Entonces, si son linealmente independientes y generan al espacio, es una base. ¿De acuerdo? Listo. Esto es una observación muy importante para efectos de ejercicios, ¿verdad? Entonces, si a mí me piden determinar si un conjunto de vectores es una base, forma una base del espacio, lo único que tengo que hacer es resolver el sistema lineal asociado y determinar que tenga solución única. En cualquier otro caso, no sería base, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, este otro caso. Me dan U como el conjunto de vectores de R a la 3 que cumplen con esta característica. ¿Alguien me quiere decir qué tipo de conjunto es U? Conjunto de vectores de R3, o sea, conjunto de puntos del espacio que cumplen con esta ecuación. ¿Esto es la ecuación de un qué? Esta es la ecuación de un plano. Vean que es la ecuación cartesiana de un plano. ¿Se acuerdan que nosotros vimos AX más BY más CZ igual 0? Esa es la ecuación de un plano. ¿Cierto? Entonces este conjunto U al final es un plano. Un plano que pasa por el origen. Al tener aquí un 0 quiere decir que X, Y y Z, si son 0 todos, se satisface esta ecuación. Entonces quiere decir que contienen al origen.
¿verdad? Entonces esto es un plano que pasa por el origen. Y me piden determinar una base de él, o sea, un conjunto de vectores que generen ese plano y que sean linealmente independientes. Pero entonces para eso me dan la ecuación. Es bastante sencillo. Me doy un elemento de U genérico, cualquiera. Entonces, como tiene que cumplir esto, puedo despejar cualquiera de las tres variables. La más fácil ahí, X. Pasemos los otros dos al otro lado, entonces me quedaría que X es igual a esto. Entonces, ese vector genérico que me di de U, lo puedo escribir de esta forma. En lugar de X, pongo Y menos 2Z. Y entonces esto lo puedo separar precisamente como este vector más este otro, lo que tenga y lo que tenga Z, que sería lo mismo que escribirlo de esta forma. Entonces vean que ya tengo a cualquier vector de U escrito como combinación lineal de dos vectores. Entonces ya tengo que U se puede escribir como combinación lineal de estos dos. O sea, U es el conjunto generado por este vector y por este otro. Ya tengo un conjunto generador de U. Lo único que me falta ahora probar es que estos dos vectores sean linealmente independientes. Si son linealmente independientes y generan a U, ya es una base, ya forman una base. O sea, como son dos vectores nada más es muy fácil de verlo, que uno no sea múltiplo del otro. Pero este vector jamás va a ser múltiplo de este porque vea que en esta componente hay un cero. Entonces, bueno, si yo multiplico cualquier número aquí por cero, no me puede dar un 1 jamás. O al revés, para que me dé un 0, al multiplicar este vector por algo y que me dé aquí un 0, tiene que ser por 0 nada más. Y si yo multiplico por 0 este vector, no obtengo el menos 2 aquí y el 1 acá. O sea, estos dos vectores son linealmente independientes, ¿verdad? La forma más completa de hacerlo es precisamente escribiendo el vector nulo de R3 como combinación lineal de ellos dos y llegando a que precisamente este sistema no tiene solución. Oh, perdón, tiene solución única, que sería la solución trivial. Entonces, quiere decir que estos dos vectores son linealmente independientes, entonces forman una base de U. Y aquí está la base que necesitaba. Luego vamos a ver que este último paso no es necesario hacerlo, con solo que tenga así aquí esto, ¿verdad? Correctamente. Listo, ya puedo concluir que estos dos vectores son LI también, entonces forman una base del espacio. Ahora encontremos una base en este otro ejemplo de este otro espacio. El conjunto de polinomios cuya integral de 0 a 1 es igual a 0, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, cualquier polinomio de grado 2 tiene esta forma. Y para estar en U, su integral tiene que ser 0. Entonces calculemos la integral de ese polinomio, que es bastante fácil. Integramos esto, integramos esto, integramos esto. Integral de esto sería x a la 3 tercios, entonces me da esto, por a que es una constante. La integral de x es x a la 2 medios, por la b que es una constante, y la integral de c es, que es una constante, es x. Solo evaluamos de 0 a 1, entonces me va a dar, aquí sustituyendo a x por 1, ¿verdad? Entonces tendríamos esto, y la evaluación en 0 me da 0 todo. Y como me está diciendo que esto tiene que ser igual a 0, entonces igualemos esto a 0. ¿De dónde puedo despejar alguna de las tres constantes, a B o a C? ¿Cuál es la más fácil de despejar? C. Pasamos las otras dos al otro lado y tendría que C es esto. Entonces ahora lo que voy a hacer simplemente es, me están pidiendo hallar una base de ese espacio, sustituir aquí a C por todo esto, simplemente. ¿De acuerdo? Y al hacerlo, entonces, ese polinomio tendría ax a la 2 más bx más c, pero c es todo esto. Y ahora hago lo mismo que en los casos anteriores, agrupo únicamente lo que tenga a, que en este caso sería esto con esto, y lo que tenga b sería esto con esto, y saco el b a factor común aquí y el a factor común acá. Entonces ya tengo cualquier polinomio de u escrito como combinación lineal de un polinomio, en este caso este, y de otro polinomio, en este caso este. Entonces quiere decir que U es el conjunto generado por estos dos polinomios. ¿Ok? Ahora lo que queda, ya tengo un conjunto generador de U. Ahora lo que tengo que determinar es simplemente que estos dos polinomios sean LI.
linealmente independientes. La forma genérica para hacerlo es esta, escribiendo el vector nulo, en este caso el 0, como combinación lineal de ellos dos y llegando a que la única posibilidad para que ello se dé es que las dos constantes sean 0. Y vean qué sencillo que es. Aquí multiplicamos nada más, ¿verdad? Entonces obtenemos este polinomio. Y para que esto me dé 0, alfa 1 tiene que ser 0, alfa 2 tiene que ser 0 y todo esto tiene que ser 0. Entonces al final, alfa 1 es 0, alfa 2 es 0 y todo eso tiene que ser 0, pero de aquí vemos que esa es la única posibilidad para que eso se dé. Entonces quiere decir que este conjunto de estos dos polinomios son linealmente independientes, y si son linealmente independientes y generan a U, listo, es una base de U. Insisto nuevamente, esta parte de aquí vamos a ver después que no es necesario hacerlo. Al obtener este resultado de aquí, podemos concluir inmediatamente que eso es una base. Y vean qué fácil podemos concluirlo, ¿verdad? Dos polinomios que tengan diferente grado forzosamente son LI. Yo no puedo obtener un polinomio de grado diferente a otro multiplicando al otro por algo. Entonces, este es de grado 2 y este es de grado 1. Son linealmente independientes. ¿Verdad? Esto sale sobrando. Vean, por ejemplo, este conjunto, que es el que obtuvimos anteriormente, está conformado por vectores linealmente independientes por poseer distintos grados. Este es de grado 2 y este es de grado 1. Pero este otro no podemos asegurarlo porque tienen el mismo grado, ¿verdad? Entonces aquí sí habría que hacer el estudio de la independencia, ¿verdad? Lineal. Y les voy a dejar este como ejercicio. Que si tengo esta matriz y U es este espacio, ¿verdad? El conjunto de vectores de R3 para los cuales esta matriz por todos esos vectores me da el vector nulo, entonces encontrar una base de U. Eso se los voy a dejar como tarea para que lo intenten hacer.